a la iglesia. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Bien, el mensaje de esta tarde ya, ¿sí? Se titula El Padre que ningún hijo merece, pero que todos necesitamos. Y trae como propósito, trae como objetivo mostrar a la iglesia las características que hacen a Dios un Padre, escuche bien, perfectamente bueno y que todo creyente necesita. Antes de leer el pasaje y explicarlo en su contexto, yo quisiera que pensemos en un momento en una pregunta relativamente sencilla. ¿Cómo se imagina usted que es Dios? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una idea, tenemos un concepto de Dios. Y generalmente vemos a Dios, o con la imagen que muchos crecimos como niños, como un abuelito, un anciano de canas, ¿verdad? Con una barba grande o larga, y sentado en un trono, ¿verdad? En un trono de rey. Y esta pregunta es importante porque la manera en que, como usted y yo, veamos a Dios, entonces determina en gran parte lo que es nuestra vida espiritual. Porque para muchos Dios quizás es un Dios distante, es un Dios lejano. Y cuando la gente tiene ese concepto de Dios, entonces vive sin un Dios cerca y vive de acuerdo a sus propios estándares. Si pensamos, por ejemplo, que Dios es un Dios indiferente y que solamente nos vino a dejar acá, entonces probablemente dejaremos de depender de Él y ya no vamos a orar con tanta efervescencia y con tanto amor y con tanta devoción a un Dios tan bueno. Ahora, también podemos creer que Dios es un Dios severo, es un Dios enojado, es un Dios inaccesible. Y probablemente nos acerquemos a Él con cierta desconfianza. Pero cuando leemos las palabras del Señor que se encuentran en los 4 evangelios, entonces lo que hizo Jesús fue revelar el verdadero carácter de Dios. A través de Jesús, usted y yo vemos al Padre, porque Jesús revela al Padre, revela el carácter de Dios. Mientras los religiosos del tiempo del Señor presentaban a un Dios lejano, a un Dios distante, difícil de agradar, ¿sabe qué? Cristo vino a mostrar algo extraordinario. Y a través de Cristo aprendemos que Dios no solamente es un creador, que es un diseñador. Lo que aprendemos a través de Cristo es que Dios también es un Padre. Y un Padre perfectamente bueno. Que no solamente es un juez, que no solamente es un rey, sino que ahora a través de Jesús aprendemos que Dios es un Padre amoroso. Y que ninguno de nosotros merece, pero que todos necesitamos. Necesitamos de un Padre como es Dios. Cuando Jesús habla de Dios como Padre, no está utilizando una simple ilustración. Está revelando la profunda relación que hay que tener con Dios. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en momentos de dificultad, siempre necesitamos a alguien superior. Los niños, cuando están en problemas, siempre recurren a sus padres. Recurren a alguien que saben que pueden entender o darle alguna solución a esta problemática. Todos llegamos a este versículo con una experiencia distinta de la paternidad. Porque si yo preguntara en esta hora de la tarde, en esta sala, en este auditorio, seguramente todos tendríamos un concepto distinto de lo que fue nuestro padre o de los que han sido todavía los que tenemos a nuestros padres con vida. Pero también estoy seguro que muchos de acá ya no tienen a su padre con vida. Y lo recordarán con cierta emoción. Emociones positivas, emociones buenas, pero también algunos, ¿por qué no?, podrá tener un recuerdo negativo de la imagen paterna. Porque todos nosotros somos distintos. Y yo también estoy seguro de que cada uno de nosotros nos esforzamos para ser buenos padres terrenales. Yo estoy seguro, porque me ha tocado ver de cerca situaciones o casos donde uno dice, wow, este padre es un buen padre porque quiere agradar a su hijo por alguna situación particular. Pero Jesús hace exactamente lo contrario de acuerdo a la imagen paterna. Él no nos invita a mirar a nuestros padres para entender a Dios. ¿Sabe a lo que nos invita? Nos invita a mirar a Dios
para mirar cómo realmente debería ser un padre terrenal. Porque a veces los seres humanos idealizamos a las personas. Idealizamos a los seres humanos. Y yo estoy seguro que muchos de acá encuentran a su padre extraordinario. Y está bien, porque sus estándares son humanos. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, aprendemos los que hoy día somos padres, que la figura del Dios Padre es la mejor imagen, el mejor reflejo que nosotros podemos aprender. Las iglesias evangélicas, la sociedad hoy día necesita padres cristianos, padres con el carácter de Cristo. Los mejores padres del mundo son apenas un reflejo imperfecto del mejor Padre perfecto que es Dios, un Padre celestial. Cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones, luchamos por ser buenos padres terrenales, entregando lo mejor de nosotros para nuestros hijos. Y estoy seguro, porque me ha tocado verlo, que a veces nos restamos en alguna compra, en alguna adquisición, en alguna alimentación quizás, para que nuestros hijos sean saciados y ellos sean felices. ¿Sabe que el salmista entendió este concepto cuando en el Salmo 27:10 dice lo siguiente? Aunque mi padre y mi madre me dejara, dice, con todo Jehová me recogerá. Es preciosa la imagen del salmista. Es una hermosa promesa. Los padres terrenales podemos fallar. Los padres terrenales nos podemos equivocar, porque somos humanos y estamos sometidos a un cuerpo y a una mente que todavía está en proceso de transformación. Iglesia, hijos, padres, las personas podemos abandonar, las promesas humanas pueden romperse, pero la Biblia dice que el único Padre Celestial permanece fiel para siempre, para toda la vida. Y justamente las palabras que Jesús utiliza aquí en Lucas después de hablar de la oración, porque el contexto del versículo bíblico es para hablar de la oración. Los discípulos le piden al Señor que le enseñen a orar. Y Jesús le enseña la oración del Padre Nuestro. Y después de esto, después que le enseña la oración, Jesús dice, entonces, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y Jesús propone 3 preguntas. ¿Qué padre de vosotros si le pide pan le dará una piedra? Ninguno. Ninguno, ni el padre más malo, yo creo, haría eso con un hijo. O si le pide pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, dice Jesús, le dará un escorpión. Oiga, Jesús sabía del arte culinario, ¿eh? Sabía de la cocina, porque nombra algunas cosas que seguramente en ese tiempo eran situaciones que los padres abastecían en la cultura judía. Fíjese la expresión, cuanto más, que justamente aparece en la imagen ahí. Cuanto más es el corazón del pasaje. Es como si Jesús estuviera diciendo, podemos confiar en el amor imperfecto del Padre humano. Entonces, ¿cuánto más podemos confiar en el perfecto amor de Dios? Porque usted y yo, y lo que quería poner Jesús en el corazón de los discípulos, es que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios a través de la oración. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Y al final del pasaje le dice entonces, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que se le pidan? ¿Qué aprendemos de esto? Y no es la temática del mensaje. Que el Espíritu Santo se pide. Se pide. Se pide la manifestación, se pide la llenura del Espíritu Santo. Dios es un Padre perfectamente bueno, todo lo que el Padre debe conocer, pero también debe experimentar primeramente en su vida. Dios es un Padre perfectamente bueno, iglesia. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta jornada de la mañana. Entendemos que Dios es un Padre perfectamente bueno por algunas características que lo distinguen de un Padre terrenal. Porque los padres terrenales nos equivocamos y fallamos muchas veces. Y pensamos que hacemos las cosas bien, pero a veces no hacemos las cosas bien. Fíjese, los padres terrenales llegamos a amar a nuestros hijos, pero la Biblia dice que Dios es amor. Esa es una gran diferencia. Los padres amamos por sentimiento,
pero Dios nos ama por responsabilidad, porque la esencia de Dios es el amor. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Y porque de tal manera Dios amó a este mundo, que nos dio a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Jesús comienza apelando a algo que todos entienden. ¿Qué padre de vosotros si le pide pan le dará una piedra? Ninguno. La respuesta es evidente. Un padre normal siempre desea el bienestar y la felicidad de cada uno de sus hijos. Sin embargo, incluso el Padre terrenal ama de una manera imperfecta, porque somos seres imperfectos. Porque el amor de los seres humanos fluctúa de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestras circunstancias. Porque los padres terrenales también nos cansamos. Porque a veces reaccionamos mal, ¿o no? A veces actuamos impulsivamente. Decimos que nuestro amor no tiene límite. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios es inmutable. Y el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios no tiene variaciones. Los padres a veces tenemos días buenos, pero a veces tenemos días más o menos, y a veces tenemos días malos, en donde queremos, y alguien estará de acuerdo conmigo, que nadie nos hable. Quizás queremos estar solos. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene días malos. Dios no tiene días malos. Dios no pierde el control como a veces lo perdemos nosotros. Él no se cansa de amar a sus hijos. Y en todo tiempo el amor de Dios está ahí disponible para cada uno de nosotros. Para hijos que necesitamos de este amor eterno. Jeremías, el profeta, dice en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Escuche bien, con amor eterno, no es un amor temporal, no es un amor condicionado, no es un amor que en algún momento se acabará. Dios no nos ama porque somos perfectos, Dios nos ama porque Él es perfecto. Podemos tener la certeza de que el amor de Dios está en todo tiempo y en todo momento, que aun cuando dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios mostró su amor, más aún siendo nosotros pecadores, que Cristo murió por nosotros. La esencia del amor de Dios es revelarnos y mostrarnos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La mayor evidencia del amor del Padre es Jesús. Y nuestra vida está centrada en Cristo. Allí no vemos a un Dios esperando que el hombre lo merezca. Vemos a un Padre entregando voluntariamente a su Hijo. ¿Estaría dispuesto algún padre en esta sala, en este lugar, entregar a su Hijo como lo hizo Dios o como se le pidió a Abraham? Yo creo que no. Yo creo que hoy día ningún padre estaría dispuesto a entregar en sacrificio porque cuestionaríamos los métodos de Dios. Pero Dios nos amó tanto que nos entregó a Cristo. Padres, hijos, quizás esta semana, por alguna razón, falló la relación padre-hijo. Porque estamos luchando en nuestra vida espiritual. Porque quizás el enemigo ha querido convencernos de que Dios ya se cansó de nosotros. Pero Jesús hoy responde a ese temor y nos saca el temor, lo echa fuera por el amor, porque el amor de Dios no depende de nuestra perfección, siempre depende de la perfección de Él. Cuando caigamos, vayamos ante Dios, que nos está esperando con sus brazos abiertos, no huyamos de Él. Cuando fallemos, recordemos que su gracia, hermanos, sigue siendo suficiente. Cuando el apóstol Pablo pidió algo para su vida, Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para ser buenos hijos de Dios, no necesitamos nada más que dejarnos guiar por el amor de Dios. Los padres terrenales llegamos a amar, pero hermanos, Dios es un Padre perfectamente amor porque Él es amor. Una segunda característica que hace diferente a un Padre terrenal y a nuestro Dios Padre es que los padres terrenales quieren ayudar. Tenemos toda la intención de hacerlo y muchas veces lo hacemos. Pero ¿sabe qué? Dios siempre puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Los padres terrenales no somos superhombres. No somos Superman. Fallamos. No tenemos todo el poder. Muchas veces quisiéramos hacer tantas cosas por nuestros hijos.
Muchos padres han vivido momentos dolorosos cuando ven quizás sufrir a un hijo y desean ayudarlo, pero no pueden. Yo creo que muchos de los que estamos acá, cuando vemos a sufrir a uno de nuestros hijos, alguna de nuestras enfermedades, quisiéramos que esa enfermedad la tengamos nosotros, ¿verdad? Quisiéramos que nosotros tuviéramos la enfermedad y nos sentimos tan débiles, queremos resolver problemas, queremos evitar crisis, dolor de nuestros hijos, pero sabe que somos padres, que muchas veces carecemos de esos recursos que no dependen de nosotros. Pero Dios jamás se enfrenta a esa limitación. Porque Dios es un Padre todopoderoso. Nada se escapa de sus manos. Nada es demasiado difícil para Dios. Nada. Dios tiene todo el poder, como lo cantamos en una alabanza. Mi Dios tiene todo el poder. Jeremías, el mismo profeta, declara lo siguiente: ¿habrá algo difícil para Dios? Absolutamente nada. La respuesta, iglesia, es un rotundo no. Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, que resucitó a Cristo, sigue con el poder vigente, porque Dios no cambia. No te esfuerces muchas veces, queridos padres, por entregar lo que no puedes hacer. Entreguemos lo que está a nuestro alcance. Y lo que no esté a nuestro alcance, pidámoselos a Dios. Porque Él es un Dios todopoderoso. A veces nuestro problema puede ser grande para nosotros, pero para Dios nunca será grande. Lo que a veces nos quita el sueño, ya está en el sueño de Dios para cumplirlo en nuestros hijos. Los padres terrenales tenemos toda la mejor intención de ayudar, pero Dios es un Dios todopoderoso. Una tercera característica que tiene Dios es que los padres terrenales dan según lo que pueden y según lo que ven, pero Dios sabe que entrega lo que sabe, porque es un Padre perfectamente sabio. Y a veces nuestros hijos se han dado cuenta que son muy preguntones hoy día. Los hijos hoy día hacen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, ¿ya? Antes pareciera ser que los niños por alguna razón estaban los tenían como más tranquilos. Hoy día no, los niños tienen acceso a la información y tienen acceso a un teléfono, a un computador, ¿verdad? Por lo tanto les nacen muchas preguntas. Y también les nacen muchas inquietudes de la vida. Pero muchas veces creemos saber exactamente lo que ellos necesitan. Pero ¿sabe qué? Nuestra visión es limitada. Porque somos seres limitados. Muchas veces vemos el presente, pero Dios ve el futuro. Por eso es importante llevar a Dios a nuestros hijos. Porque Dios ve la eternidad. Los padres terrenales solamente vemos una página del libro, pero Dios ve el libro completo. Por eso algunas oraciones reciben un sí, otras reciben un no y otras reciben una espera. Porque las tres expresiones siguen siendo la expresión de amor de Dios y de su sabiduría. Padres, a veces no vamos a tener todas las respuestas que nuestros hijos necesiten, pero llevémoslos a Dios, pongámoslos en oración, para que las inquietudes de nuestros hijos en algún momento tengan respuesta y que sea una respuesta de Dios. Eso no significa que nos vamos a dialogar con ellos, por supuesto, pero no lo sabemos todo. No tenemos el conocimiento de todas las cosas, pero llevemos o tratemos de hacer que nuestros hijos la respuesta que no sabemos nosotros la puedan encontrar en Dios, y que a veces son respuestas que tienen que ver con la vida espiritual. Dios muchas veces no nos concede todo lo que pedimos, porque conoce cosas que nosotros ignoramos. Algunas de las mayores bendiciones de nuestra vida fueron oraciones que Dios respondió. Situaciones que Dios respondió. La verdadera fe no significa solamente creer cuando Dios dice un sí, porque a veces Dios dice no, o a veces Dios dice espera. La verdadera fe, ¿sabe en qué consiste, querida iglesia? Y ese es el contexto del pasaje de la oración: en seguir creyendo, en seguir confiando en que tenemos un Dios perfectamente sabio, que Él sabe en qué tiempo y en qué momento nos va a dar respuesta de lo que estamos pidiendo. Pero de lo que aprendemos de Dios es que Él siempre responde. Probablemente no sean las respuestas que necesitemos, porque a veces usted y yo queremos escuchar lo que usted y yo queremos escuchar.
Pero a veces Dios nos quiere decir otra cosa. Pero eso también entendámoslo como parte de la sabiduría de Dios. Dios es un Dios perfectamente sabio. Los padres terrenales nos equivocamos y no sabemos todas las cosas. Una cuarta característica, y esto me gusta, dice, los padres terrenales nos entregan cosas pasajeras. Y nos esforzamos por entregar a nuestros hijos cosas materiales, principalmente que pasan. Pero Dios como Padre sabe que lo que hizo se entregó a sí mismo para darnos la eternidad. Por eso que Dios es un Padre perfectamente bueno. Jesús termina diciendo, mire, escuche bien, en el versículo 13, pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, tenemos que agregar ahí, dará el Espíritu Santo a quienes te lo pidan. Note usted que Jesús no menciona que el Padre Celestial nos va a entregar cosas materiales, como muchos quisiéramos tal vez. Que nos va a dar dinero, que nos va a dar propiedades, que nos va a entregar éxito. ¿Sabe qué? Nos va a entregar Dios el Espíritu Santo. Porque ese es el regalo más grande que todos nosotros podemos tener en la vida. Nos puede faltar un día quizás el alimento necesario en nuestro hogar. Nos puede faltar quizás algo preciso en nuestro hogar. Nos puede quizás a lo mejor a veces faltar el combustible para el vehículo. Estoy exagerando quizás un poco. Pero no nos puede faltar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ese es el regalo más grande que usted y yo tenemos. Y el regalo más grande que podemos entregarle a nuestros hijos es el Evangelio. Nuestras propiedades, yo siempre lo digo, hoy día lo único que le voy a entregar si van a ser deuda. Pero desde la parte espiritual, lo más grande que hoy día puedo entregarle a mis hijas es el Evangelio. Porque eso es algo que no se hereda, pero se entrega, se predica. La primera iglesia que tenemos todos es nuestro hogar. Es el ejemplo para nuestros hijos. Incluso los padres terrenales necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque hasta los padres terrenales a veces nos flaqueamos y nos cansamos. Somos consolados en medio de la aflicción. Somos fortalecidos en medio de nuestras debilidades. Somos guiados en medio de la incertidumbre. Somos transformados a una vida de santidad. Somos protegidos para nuestra vida espiritual. ¿Y sabe quién hace todo eso? La persona del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dice que cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a que se lo pidan. ¿Te falta algo, iglesia? Pide a Dios que te dé el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que el apóstol Pablo luego habla en sus cartas, que debemos ser guiados, que debemos andar por el Espíritu Santo. Porque Dios no solamente responde a nuestras necesidades cuando tenemos la persona del Espíritu Santo, entonces ahora viene a caminar con nosotros en medio de las dificultades. No estamos solos y eso es precioso. Quizás los padres terrenales nos vamos a seguir equivocando. En medio de la crianza, quizás con una mala palabra, con una mala mirada quizás, pero Dios nunca se equivoca. Porque a través de Dios recibimos el Espíritu Santo. La mayor necesidad de la iglesia no es más actividades, ni más programas, ni más presupuesto, no es más influencia. La mayor necesidad que tiene la iglesia en este tiempo sigue siendo la plenitud de una vida en el Espíritu Santo. Y me he propuesto en los mensajes siguientes hablar acerca de la vida espiritual que necesitamos como iglesia. Necesitamos recuperar una vida espiritual que quizás está estancada por alguna razón. Pero este mensaje o esta palabra me introduce a lo que en los mensajes siguientes quiero proponer. Necesitamos una vida que dependa en todo tiempo de la tercera persona de la Trinidad. Cuanto más un Padre bueno como es Dios nos dará el Espíritu Santo. Necesitamos al Consolador en nuestras vidas y en nuestra vida. Las relaciones hoy día están, muchas de ellas quebradas, porque necesitan la restauración espiritual que viene por el Espíritu Santo. Y en la parte final del mensaje yo quisiera expresar
creyente. Quizás algunos de los que están acá tuvieron un padre ejemplar. Y qué bueno que así sea. Por supuesto, yo tengo una muy buena imagen de mi padre. Un padre que me entregó valores, que me entregó educación, que supo formarme en la parte material. Pero desde que conoció al Señor, también he aprendido de Él su tremenda responsabilidad que Él tiene, el sentido de responsabilidad que Él tiene. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de padre y agradecemos a Dios por ello. Pero quizás otros, como lo dije delante, crecieron con algunas heridas profundas por no tener quizás un padre como hubieran querido tenerlo. Tal vez nunca escucharon un te amo de un padre, porque los padres a veces somos pocos expresivos, ¿no? Nos cuesta expresar palabras y sentimientos. ¿Cómo expresamos nosotros como padres el amor a nuestros hijos? Haciendo cosas por ellos. Eso es como decirle te amo, comprándole cosas, dice. Esa es como nuestra forma de decir te amo. Pero ¿sabe qué, queridos padres? A veces nuestros hijos necesitan escuchar un te amo, un estoy orando por ti, un sigue adelante, un te quiero, un te abrazo, un abrazo. Necesitan a veces nuestros hijos algo que vaya más allá de un regalo material, que está bien. Bueno, si esa es nuestra historia, escuche bien, lo que Jesús está diciendo hoy día al final del mensaje no es una versión ampliada del Padre terrenal. Lo que aprendemos de este mensaje es que Dios es infinitamente mejor, porque Él nunca abandona, Él siempre está, Él nunca olvida, Dios siempre escucha, Él nunca rechaza a sus hijos. En otras palabras, Dios nunca deja de amar. Y nos amó tanto que nos entregó a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque cuando usted y yo merecíamos juicio, del Padre recibimos misericordia. Entregó a su propio Hijo y ahora somos adoptados en la familia de Dios. Y esto lo aprendimos en la escuela dominical esta semana. En Cristo ya no somos extranjeros. Tenemos una ciudadanía ya en los cielos y para allá vamos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial entonces cuidará de nosotros? Iglesia, la invitación hoy es sencilla. Dejemos de mirar las limitaciones de los hombres y centrémonos en Dios como Padre. Sentémonos en el amor del Padre. Y si quizás alguno de acá no tuvo alguna experiencia con un Padre terrenal, es tiempo que desde ahora, y que es necesario que lo haga, comience a mirar a este Padre perfecto. A este Padre que no se equivoca y que siempre está pendiente de nuestras necesidades, que deja de medir el amor de Dios por nuestras experiencias humanas. Miramos las experiencias humanas a la luz del amor de Dios. Y cuando nos vayamos de ese lugar, al final del culto, todos necesitamos recordar esta verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, tenemos un Padre Celestial. Porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. El título más hermoso que usted y yo podemos tener en la vida es que somos hijos de Dios. Y eso, ¿sabe qué? No se lo quita nadie. No se lo quita a nadie. Usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios comprado a precio de sangre. Los padres terrenales fallamos, nos equivocamos. Iglesia, Él nunca falla, Él nunca se equivoca. Aprendamos a reconocer a este Padre infinitamente rico, todopoderoso, sabio, perfecto en amor, en gracia y en misericordia. Y lo mejor de todo, quizás alguno hoy día ya no tiene a su Padre en medio de su lado, pero tiene un Padre rico en misericordia y en gracia, que todos los días está esperando que acudamos a Él en oración y en obediencia. Pasemos a orar para que Dios dirija esta palabra en cada uno de sus corazones.